El título del sermón de hoy, que trata de resumir quizá el capítulo 5 de 1 Timoteo, es una familia llena de amor. Esa es la iglesia, una familia llena de amor. Y he contado esta historia tantas veces que quizá ya muchos se la han memorizado. Es una buena historia para memorizar. La antigua tradición cristiana dice que el último apóstol vivo fue el apóstol Juan. Estaba muy anciano, ya no podía moverse muy bien, ya no podía caminar muy bien, estaba bastante mayor. Sin embargo, el apóstol, imagínate, el último apóstol vivo, seguía predicando en diferentes iglesias. Y mientras lo llevaban, algunas personas les ayudaban a movilizarse, ¿no? Y se cuenta la tradición de que el apóstol siempre predicaba el mismo mensaje en cada iglesia, ya cuando fue mayor, ya a esa edad, el mismo mensaje en cada iglesia que visitaba. Y decía: amaos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y él continuaba exhortando, animando a la congregación: ámense los unos a los otros. Después de bastante tiempo y tantas veces que él había predicado el mismo mensaje, una persona le pregunta: ¿y por qué predicas siempre lo mismo? ¿Por qué constantemente y continuamente estás diciendo el mismo mensaje: ámense los unos a los otros? Y la respuesta que él le dio fue: porque si tan solo hicieran eso, sería suficiente. Ahora, quién sabe si esa historia es verdadera o no, pero nos deja una interesante lección. Y es la importancia y la centralidad del amor en la iglesia y en la vida cristiana. Puedes ponerles nombres técnicos, teológicos, puedes hablar de el centro de la ética cristiana, puedes hablar de la esencia de las dinámicas eclesiales, es el amor. ¿Qué es la iglesia? ¿No? Algunos vienen y dicen: bueno, voy a ir a la iglesia o voy a ir a una iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué tan importante es la iglesia? ¿Cuál es tu definición de la iglesia? ¿Y qué piensas cuando vas o quieres encontrar una iglesia? Lamentablemente, muchos de nosotros hemos crecido en una cultura que indirectamente nos enseña una idea de iglesia que no es la idea bíblica. Una iglesia es cualquier grupo religioso que tenga un templo oficial y diga iglesia. Eso es una iglesia. No, según las escrituras, no. La iglesia no es el edificio, obviamente, porque esta misma reunión puede ocurrir al aire libre, sin un edificio. Yo estuve trabajando como plantador de iglesia o iniciador de iglesias y por años nos reunimos afuera en un parque. No teníamos edificio. Tampoco la iglesia es un club social, ¿verdad? O una organización de ayuda humanitaria. Porque la reunión de la iglesia bíblica tiene un propósito específico de adorar a Dios en Cristo a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo. Es muy específico. Una iglesia no es simplemente un grupo de personas que hablan de Dios. Eso no es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, como les digo, tiene una identidad
atada a Jesús, al evangelio bíblico. Puede haber un edificio que diga iglesia y ahí no se predica el evangelio bíblico. Esa no es una iglesia, es una impostora. La Biblia explícitamente define a la iglesia como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3, del 3 al 4, como la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. Y ya habíamos hablado de eso en el capítulo 3, ¿no? Como Pablo describe a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia es acerca de la verdad, del evangelio bíblico. Tercero, explícitamente la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, según de Corintios 11:2. También en Corintios dice que es el cuerpo de Cristo. Y también los primeros frutos de la nueva creación. Y esa quizá nunca la has entendido, por cierto. Es bien complicado. ¿Qué quiere decir los nuevos frutos de la nueva creación? No, más o menos significa que eso que nosotros esperamos cuando Cristo venga, que todas las cosas serán hechas nuevas, que ya no habrá pecado, que habrá un mundo de amor perfecto en Cristo, en adoración. Nosotros somos los primeros frutos de esa nueva creación. Si el mundo quiere ver cómo se ve físicamente, visiblemente ese futuro que Dios promete, debería ver a la iglesia como los primeros frutos visibles de ese reino. Pero sobre todo, el día de hoy no vamos a considerar todas esas cosas. Solamente vamos a considerar a la iglesia como una familia. La iglesia es una familia llena de amor. El Espíritu Santo se describe una y otra vez en la Biblia como atado al amor, al ministerio del amor. Dice la Biblia que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha salvado, ayudándonos a ver con los ojos espirituales el amor de Dios que es en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es amor. Dios es amor. Y por eso la comunidad que el Espíritu Santo crea, la familia que el Espíritu Santo crea, es una familia llena de amor. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa comunidad, personas de creencias compartidas, o asamblea o congregación de cristianos, esos que han sido llamados a congregarse, a estar juntos. Y son una familia. Nosotros somos una familia. Y eso es muy importante, otra vez, por la pregunta que te hice. ¿Qué es una iglesia? Te pregunté. Bueno, una buena respuesta es: la iglesia es una familia en Cristo, la familia de Dios, llena del Espíritu Santo de amor, centradas en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ha dado, con la cual nos guía. Jesús murió para crear una familia llena de amor. Dice en Juan 13:1 y Juan 13 del 34 al 35, Él deja un mandamiento a su familia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un mandamiento nuevo os doy, les dijo. ¿Cuál mandamiento? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
En la familia de Dios reina el amor, porque el amor es el mandamiento que resume todos los mandamientos. Y a eso es lo que yo me refería cuando digo que es el centro de la ética cristiana. Es el amor. Si tú quieres entender eso, hay quizás 2 versículos en los que puedes profundizar en tu casa. Yo los voy a leer, pero puedes profundizar en tu casa. Romanos 13, del 8 al 10 y Gálatas 5:14. Romanos 13, del 8 al 10, Gálatas 5:14. Estos versículos dicen que todos los mandamientos de Dios se cumplen en el amor. Romanos 13, del 8 al 10. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, del 8 al 10. Gálatas 5:14, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. El amor, entonces, debe ser la regla, la ley central en la iglesia, en nuestra familia. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios mismo estará siendo demostrado en abundancia y crecerá en nosotros. Eso es exactamente lo que dice 1 de Juan 4:12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si tú comienzas a ser un miembro que ama y se aman unos a otros, dice que el amor de Dios se perfeccionará en ti. Entonces, hay una sola regla en esta casa de Dios. Agustín, el antiguo pastor y escritor del norte de África, Agustín, tenía una frase para resumir esa regla y dice así: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Ahora, esa frase quizá puede alarmar a muchas personas aquí, decir: ¿cómo puede ser que yo amo y hago lo que quiero? Ahora, yo quiero que te preguntes, ¿por qué sucede eso? Porque quizá yo he estado hablando del amor, el amor aquí, y quizá alguno piensa, esto está un poco incómodo. ¿Por qué? Porque el mundo, la cultura y la sociedad ha hecho un buen trabajo en corromper nuestra forma de pensar acerca de esta palabra, amor. Esa frase, ama y haz lo que quieras, puede descarrilar a mucha gente, por cierto. ¿Por qué? Porque pensamos que si lo único que importa es el amor y no hay más reglas, entonces la iglesia se volverá un desastre. Y es verdad. Si es que se llega a malentender lo que la Biblia dice con amor. ¿Y por qué yo estoy hablando de todo esto si estamos estudiando 1 de Timoteo capítulo 5? Porque el capítulo 5 se puede resumir en amor aplicado. Es amor aplicado. Pablo empieza a aplicar todo este amor bíblico en consejos con Timoteo a diferentes edades, a la forma en que se comporta con las jovencitas, con los hombres, con los adultos, con las ancianas, cómo cuidar a los desamparados, a las viudas, a los pastores. Empieza a hablar todo un montón de grupos del cual vamos a hablar. Pero los vas a malentender
si no entiendes que la esencia y el centro de todo lo que está sucediendo ahí es simplemente la forma práctica y contextual de expresar el amor. El amor bíblico, el amor de Dios. Entonces, para Agustín y para el Nuevo Testamento, el amor del que habla la Biblia y del cristiano se aplica a todas las áreas de la vida de una manera sabia. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios es amor y que el Espíritu Santo es un espíritu de amor, no debemos olvidar que en la Biblia también se describe al Espíritu Santo como espíritu de sabiduría, de discernimiento, de conocimiento y de entendimiento. Y eso es lo que vamos a ver, porque nosotros simplemente no sabemos ya lo que es el amor bíblico y debemos aprender en la Biblia día tras día, semana tras semana, cómo es que la Biblia nos enseña a amar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo en el capítulo 5 de ese tipo de amor bíblico que es sabio, santo, puro, responsable, sobrio. Y dice, eso no suena como amor, porque no es lo que te han vendido toda la vida, la cultura. Por eso vamos a ver un ejemplo de cómo sí es el amor que Dios nos está mandando a hacer, a comportarnos. Y voy a resumir esas instrucciones del capítulo 5 en 4 puntos principales. Y hay muchas otras formas de aplicar el amor, solo que en este texto voy a resumirlo en 4 ejemplos de un cristiano que aprende a amar bien. Entonces, si Dios usa este tiempo, en los próximos 20 minutos, tú vas a poder aprender un poco más, y yo también, aprender un poco más a amar bien. No como nuestra cultura quiere amar, no como las películas quieren amar, pero como el Espíritu Santo de Dios quiere guiarnos a amar. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el primero. El que ama bien, son 4 lecciones. Primero, el que ama bien respeta a todas las edades. 1 Timoteo 5, 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo está escribiendo una carta a Timoteo, su discípulo, al cual le ha dado esta tarea de ir a Éfeso y liderar por un tiempo esta iglesia para organizarla. Y una de las cosas que Pablo quiere ayudarle a entender a Timoteo es: tú vas a tener que confrontar personas que son mayores que tú. ¿Qué tipo de confrontación vas a hacer? ¿Una irrespetuosa? No. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Entre los cristianos la palabra exhortar se ha popularizado como algo feo, pero realmente la palabra exhortar se puede definir como animar. No reprendas al anciano, sino anímale como a un padre. Exhórtale como a un padre. No lo ignores y no dejes que haga lo que quiera. Ve y lidia con ese problema, pero como a un padre, con todo respeto. A los jóvenes también, no los desprecies o no los trates como, no sé, con menos respeto, sino como hermanos, con amor, con afecto. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Verdad? No, como pastor no vas a estar siendo un romántico por ahí con las hermanas. Es con toda pureza como hermanas. Entonces medita en la siguiente pregunta.
¿Cómo se describe a una persona que ama en nuestra cultura? ¿Y cómo se contrasta con esto que está enseñando versículo 1 y 2? Porque esa no es la forma en la que nuestra cultura expresa o define el amar bien. El texto aquí nos está dando varias lecciones interesantes. Primero, el amor debe ser sabio y prudente. El amor debe ser sabio y prudente. Ahora, la cultura a nuestro alrededor celebra es un amor irracional, ciego, absurdo, pasional y volátil. Mientras más irracional y ciego y volátil sea, más amor es. Si no me creen, pueden ver La Sirenita. Creo que, ¿cuántos años tiene La Sirenita en la película? Como 14 años, 15 años. ¿Y qué se está celebrando ahí en esa película, no? El verdadero amor. Con gran sabiduría, esta adolescente decide dejar a su padre, que se ve que es un padre soltero, con muchas hijas, tratando de ser responsable, criarlas, reprenderles, amonestarles. Y dice, no, es que mi padre es un tonto. Yo tengo que irme para ir a ver a esta persona que él ni conoce. Ese es el amor. Ese amor ciego. Ese amor vacío de toda racionalidad. Ese amor lleno de solo los impulsos que hay en una persona. Eso es la cultura. Desviando a todas las personas. Pero aprendemos aquí que el Espíritu Santo quiere producir un tipo de amor en nosotros que es sabio y prudente. Si Timoteo se dejara impulsar por cualquier emoción que tuviera, no podría obedecer lo que Pablo le dice: no reprendas al anciano, mas exhórtale como a padre. Necesita sabiduría y prudencia para hacer eso. Es un amor bíblico que no es egoísta, que piensa en el otro, que es serio, que es prudente, decoroso, sobrio, sensato, humilde y útil. Otra cosa que aprendemos es que el amor que dice la Biblia es un amor puro, no impuro. ¿Verdad? No es el novio que quiere invitarte a cometer fornicación, inmoralidad sexual, porque ese es el verdadero muestra de que me amas. La Biblia dice que es puro. No solo en este versículo, pero en la enseñanza bíblica. Es el tipo de amor que el Espíritu Santo produce. El amor de Cristo en nosotros se expresa con toda pureza. Y la pureza comienza con la mente y la imaginación. Nosotros no podemos comenzar a crecer en un amor puro si no comenzamos con nuestra mente y con nuestra imaginación. Timoteo no puede tratar a las jovencitas como a hermanas con toda pureza si Timoteo no crece y madura en su forma de pensar y de imaginar y de ver a las hermanas. El amor puro comienza con la mente, pero también se centra en la relación con Dios. En la relación con Dios. Nosotros como pastores aquí en Highview, todos los pastores de todos los campus, tenemos lo que se llaman los 10 mandamientos de Highview para los pastores, y realmente son como 3. Y es básicamente no estar con el sexo opuesto en algún lugar, en ningún lugar, a menos que sea tu esposa. Y eso aplica a todo. Aplica al carro, aplica a la oficina, aplica a la casa, aplica al restaurante, aplica a donde sea.
Y eso es algo muy sabio y muy importante. Y mientras que uno vive en protecciones y límites, también uno debe cuidar que su corazón no se desvía hacia ver a nuestras hermanas en Cristo como el peligro, ¿no? Esta semana pasada hubo cierta, vamos a poner conversación, diálogo en las redes sociales en el seminario donde yo estudio. Estaban compartiendo unos artículos que hablaban de cuántos seminaristas, hombres, al tratar de protegerse de la inmoralidad y de la impureza, ven a las chicas que estudian en el seminario como el enemigo, ¿no? Y esto me pareció interesante porque me hizo recordar una conferencia que yo vi en el que estaban estos grandes hombres de Dios, ¿no? MacArthur y John Piper y otras personas. Y había uno de ellos que dijo, no, sí, yo trato de huir y no estar cerca de nadie, y de nadie del sexo opuesto nunca, ¿no? Y tratar de que otras personas lidien con esas personas y oren por ellas y nunca estar alrededor de nadie. Y me acuerdo este pastor, que ahora es el pastor de donde pastoreaba John Piper, dijo, yo no creo que eso está bien. Yo creo que la Biblia dice que debemos interactuar con las hermanas con pureza, como a hermanas. Es decir, la meta de la Biblia no es huye del sexo opuesto todo el tiempo. La meta es trátense unos a otros como hermanos con toda pureza. Aprendan a vivir en pureza juntos como familia. No tienes que huir de tu hermana de sangre porque es tu hermana y la tratas con pureza. Por último, en este versículo, el amor no solo es sabio y prudente y puro, también es hacia personas que son distintas a nosotros, ¿verdad? Menciona varias edades y nosotros podemos ver aquí el amor de Cristo extendiéndose a todo tipo de personas, a todo tipo de ovejas, que nosotros debemos tener el corazón de Cristo amando a la iglesia. Es decir, no está bien y no es tolerable solamente estar con la gente de tu edad en la iglesia. El amor de Cristo en ti debe expresarse a todas las edades. Esa debe ser la meta que el amor del Espíritu Santo produce en ti. Ahora, yo me acuerdo, yo tuve este problema o este desafío en mi mente cuando yo tenía 1 o 2 años de creyente. Me preguntaba si el grupo de amigos universitarios con los que yo estaba en Venezuela, si ellos podían ser mi iglesia, porque mi familia me prohibía ir a la iglesia, yo no podía ser miembro de la iglesia, pero este grupo de cristianos universitarios con los que yo estaba, orábamos juntos, leíamos la Biblia juntos, evangelizábamos juntos, adorábamos al Señor juntos. Yo decía, esta puede ser mi iglesia, ¿por qué esta no es mi iglesia? Y esta fue una pregunta que yo tuve por mucho tiempo. Y le pregunté específicamente a los líderes de ahí y no me podían dar una respuesta. Seguí tratando de responderla y encontré un artículo que me ayudó mucho al respecto. Y este artículo decía algo que no se me olvidó. Tu grupo de college ministry, ¿verdad? De ministerio universitario, no es tu iglesia porque solamente hay universitarios. Solamente hay gente de la universidad. Y es verdad, yo me he encontrado con personas mayores que decían, ¿y yo puedo venir ahí? Y yo decía, oh, eres mayor, nos sentimos un poco atacados aquí. No. Y es verdad, hay reglas. Es solo para los universitarios. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Es un buen ministerio que yo amo y que sigo apoyando, pero no puede ser mi iglesia.
Porque la iglesia es la familia de Dios. Y en la familia de Dios está todos los que Él ha salvado. Sea que tengan 10 años o sea que tengan 90 años. Y en esa relación aprendemos a amarnos de verdad. No porque estamos en las mismas ondas musicales o las mismas películas que nos gustan, sino porque de verdad somos bien diferentes. Que tienes 95 años y yo tengo 12 años y queremos obedecer al Señor y crecer en amor genuino. Eso es una de las razones por la que no pude hacer mi iglesia. Entonces, para resumir, el que ama bien cuida, el que ama bien respeta todas las edades. Segundo punto que vamos a ver hoy, el que ama bien cuida bien a su propia familia y al desamparado. Ahora, esta es la sección más larga en la que Pablo empieza a dar toda esta clase de detalles acerca de las viudas. Y es un poco difícil de entender y decir, ¿por qué esto está en la Biblia? ¿No? Déjame leerlo rápidamente. Dice, honra a las viudas, que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. El que ama bien cuida a su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Recordad ese último versículo, no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. ¿Por qué Pablo habla de las viudas? Bueno, primero tienes que entender, hay una situación específica en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Él no está estableciendo algo para todas las iglesias del mundo. Él está lidiando con una situación específica en la que hay muchas viudas en ese momento en Éfeso, quizá por la persecución. Ahora, el contexto político y social en el que Pablo vivía es muy diferente al que nosotros vivimos hoy en día. Debemos recordar que con el pasar de los años se han desarrollado sistemas de ayuda por la influencia de la iglesia cristiana, por cierto. La sociedad, con la influencia de la iglesia cristiana, ha desarrollado ayuda social que beneficia al pobre, al desamparado hoy. Entonces, no es una situación igual a la nuestra. Eso es muy importante para interpretar bien la Biblia. No solo para interpretar qué es lo que Pablo está queriendo decir en ese tiempo, sino cómo yo aplico este texto bíblico a nuestro tiempo. Una mala aplicación es decir, bueno,
Vamos a encontrar cualquier persona que yo conozca que sea viuda para empezar a darle dinero. Esa no es la forma de interpretar y aplicar ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque el énfasis de Pablo no es que es necesario. Dios está diciendo que creemos un ministerio de viudas para poder dar dinero. Busquemos viudas. Más bien, Pablo está intentando liderar una situación problemática en la iglesia con el propósito de que la iglesia no sea gravada, dice. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no incurra en un peso que no debería estar tomando. Que el énfasis de la iglesia siga siendo la proclamación del evangelio bíblico y el hacer discípulos. Por la situación en la que están viviendo, en el que ven personas que literalmente podían morir en la calle porque eran viudas y no tenían a nadie, estaban desamparadas y eran parte de la iglesia. Pablo dice, tenemos que ayudarles, pero tenemos que ser sabios, prudentes, para no poner peso sobre la iglesia que no sea necesario poner. ¿Vamos entendiendo? Entonces, él no está buscando que nosotros incluyamos más actividades en las cosas de hacer de la iglesia para dar dinero a las viudas o comida a las viudas. El enfoque de la iglesia es proclamar el evangelio bíblico y hacer discípulos. ¿Cómo se aplica entonces? ¿Cómo obedecemos ese texto nosotros? La mejor categoría que podemos usar hoy es desamparados. ¿Ok? Pablo es la razón por la que la iglesia ha decidido en este contexto ayudar a las viudas, es porque están realmente desamparadas. Y en ese contexto nadie les iba a ayudar. No iban a poder aplicar a ayuda social, no iban a poder aplicar a una casa que fuera más económica, no iban a poder aplicar a casi a nada. Y no tenían familia para que las cuidaran. El equivalente a nuestro día es alguien que está totalmente desamparado. Y sin embargo, esa persona aún así puede ser guiada a encontrar ayuda social, de tal manera que la iglesia no sea gravada. ¿Quiere decir que nosotros no nos ayudamos físicamente, económicamente? Claro que no. De hecho, nuestra iglesia es un ejemplo de ayudarse unos a otros físicamente, de poder bendecir unos a otros. Pero una cosa diferente es ponerlo en lo que se llama el payroll, ¿no? En el salario que te está pagando la iglesia cada semana o cada mes por toda tu vida. Eso nosotros no lo hacemos, y Pablo no está diciendo que lo hagamos, o no lo aplicaría de esa manera a nuestro contexto, porque otra vez está buscando que la iglesia no sea gravada. Algunas lecciones prácticas que podemos tomar de este gran texto grande. Primero, el amor bíblico implica responsabilidad y protección hacia la comunidad de la iglesia. Hay un peso de responsabilidad que tú tienes por alguien que es miembro de esta iglesia, que tú no tienes por alguien que no es miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Segundo, el amor bíblico implica protección de nuestros hermanos desamparados, ya sea con ayudarle a conectarlo con ayuda, ya sea con, como hemos hecho muchas veces, temporalmente sostenerle, ayudarle con finanzas, con comida, con alojamiento. Si es miembro de la iglesia, es una persona que nosotros debemos dar protección si está desamparado. Es nuestra familia. Es parte de nuestra responsabilidad como miembros. Tercero, el amor bíblico implica compromiso unos con otros. Compromiso. Cuarto, el amor bíblico no fomenta la dependencia económica. Pablo, de hecho, está, si leen el texto bien, yo sé que no tenemos mucho tiempo para pasar detenidamente en toda esta porción.
Si leen el texto bien, la mayor parte del tiempo Pablo está tratando de decir, ok, no ayuden a estas personas para que sus nietos lo ayuden. No ayuden a estas personas porque aun si no tiene hijos y nietos, quizá tiene una edad suficiente para que pueda casarse. Tratando de quitar lo más posible la dependencia económica de la iglesia. Más bien, el amor bíblico anima a los cristianos a trabajar. Y eso es lo que hace Pablo una y otra vez en el texto. Y eso, por cierto, tiene consecuencias en el campo de las misiones. No crear dependencia en las personas que uno ayuda en otros países, sino ayudarles a trabajar, a desarrollar habilidades para poder sostenerse. El amor bíblico en la iglesia motiva a los miembros a cuidar y ayudar a su propia familia con todo esfuerzo, responsabilidad y amor. Es decir, si el Espíritu Santo está produciendo amor genuino en nuestra familia de la iglesia, va a haber más y más familias que son responsables. Vamos a tener más y más miembros con familias que cuidan, que se cuidan, que se protegen, que proveen. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios anima una y otra vez. Y por cierto, una persona dice, oye, pero eso es bastante egoísta, pensar en tu familia. Realmente, muchas veces la mayor ayuda que puedes presentar a toda la familia de la iglesia es que tú estés bien espiritualmente, que tu familia esté siendo discipulada, que tú estés proveyendo bien a tu casa, y que si toda la familia hacemos eso, somos una iglesia saludable, vital. Entonces, estás haciendo más beneficio al grupo general por cuidar bien de tu familia espiritualmente y financieramente de lo que imaginas. Y por último, el amor bíblico fomenta la santidad. Pablo no solamente habla de finanzas en todo ese texto. Habla de moralidad, habla de qué tipo de vida está viviendo esa viuda. Y si está viviendo en inmoralidad, y si está viviendo en chismes, y si está viviendo en carnalidad, no se le ayude. ¿Por qué? Para fomentar la santidad. Entonces nosotros no debemos ser, para terminar este punto, luz para la calle, oscuridad para la casa, como dice el famoso dicho. Nosotros no debemos ser los siervos de Dios o siervas de Dios que descuidan a su familia, descuidan a su casa, sino esos que trabajan, proveen, son personas que cuidan unos de otros y toman responsabilidad por ayudarse. Vamos a ir terminando con el punto número 3. El que ama bien cuida a sus pastores. Entonces, en este largo capítulo, Pablo está hablando de diferentes grupos. Hemos visto diferentes edades, hemos visto aquellos que están desamparados, también vemos a los pastores. Y yo quiero decirte, dice aquí Pablo, los ancianos, es decir, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando de apoyo económico. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás teman también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esta comunidad llena de amor, del amor del Espíritu Santo y el amor de Cristo, también se expresa en amor a los pastores. Ahora, ser pastor también, como cualquier otra profesión, es un trabajo honrado. Eso no es lo que cree la gente en el mundo, por supuesto. Hay constantes objeciones contra pagarle a los pastores. Yo las he escuchado y yo entiendo por la fama que tienen las iglesias de la prosperidad, de querer manipular a la gente para sacar dinero. Pero eso no quiere decir que la reacción bíblica deba ser ir al otro extremo y decir,
jamás vamos a prohibir pagar a los pastores. Yo estaba en un grupo, de hecho, que iba a comenzar una iglesia con ese principio. Nunca le vamos a pagar a los pastores. Yo decía, ok, que tengan buena suerte. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vaya a ser pastor ahí no va a tener para nada el tiempo de pastorear esa iglesia. Y no va a hacer un buen trabajo, y esa iglesia no va a poder ser bíblica y saludable, porque ese pastor no va a tener el tiempo de ser pastor. Solo va a tener el título quizá, y los domingos va a tratar de predicar algo, pero no va a poder ser pastor. Porque ser pastor es un trabajo y lleva toda la semana. Ahora, en la sociedad escuchamos constantemente eso, y quizá te han dicho a ti mismo, oye, ¿por qué esa iglesia le paga a los pastores? Ahora, una buena forma de pensar en esto es decir, ok, ¿y tú crees que está bien pagarle a los psicólogos? ¿Pagarle a los conferencistas? ¿Pagarle a los maestros de la escuela? ¿Tú crees que está bien pagarle a los tutores? Esas son labores dignas. Entonces, obviamente para el mundo ser pastor no es una labor digna. Pero el amor de Cristo en nosotros nos ayuda a crecer en sabiduría bíblica y entender este tipo de textos. Y ver que muchas veces no estamos preparados para decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo simplemente quiero ser fiel al Señor. De hecho, yo mismo tuve esa experiencia como cristiano. Decía, yo no veo en la Biblia que se deba pagar a los pastores, porque yo he confesado muchas veces que yo por años tuve grandes dificultades con ofrendar en la iglesia, o con diezmar en la iglesia, o con buscar el apoyo de los pastores. ¿Por qué no? Yo decía, ¿por qué no? Prefiero dárselo a alguien en la calle que tiene hambre. A él sí se lo puedo dar, pero a la iglesia no. Y fue leyendo la Biblia otra vez. Por eso es importante que seas un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. Leyendo la Biblia fue que pude ver textos como estos. Digno es el obrero de su salario. 1 Corintios 9:14 también dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, a los que escuchan y son enseñados, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y yo pude cambiar mi posición y decir, ok, por fidelidad al Señor Jesucristo, yo debo tener esta convicción de que es bueno, justo, noble y bíblico para los pastores. Ahora, ¿hay otra forma de cuidar a los pastores que no sea solo financieramente? Sí, el texto dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y también a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás también teman. Entonces, ¿cómo también se puede cuidar a los pastores, amar a los pastores? Bueno, no aceptes cualquier acusación contra los pastores a menos que sea comprobable. Dice el texto, 2 o 3 testigos. Muchas veces el ser pastor hace que gente se moleste contigo. Y naturalmente reaccionan murmurando contra el pastor. Eso pasa en todos lados. Entonces, ¿cómo tú puedes crecer en ser amoroso como Cristo? Es frenando la murmuración para cuidar a los pastores, a menos de que sea algo comprobable, dice el texto, que a menos de que hayan 2 o 3 testigos. Vamos a terminar. No solamente el que ama bien, no solamente ama a gente de diferentes edades, no solamente ama a el desamparado, no solamente ama a los pastores. Por último, sorprendentemente, el que ama bien no se olvida de cuidarse a sí mismo. Y esto es algo que muchas veces nosotros podemos rechazar o abrazar con mucha pasión. No, esos son los 2 extremos. Hay personas que dicen, sí, yo debo amarme a mí mismo, debo decir, eres precioso, hermoso ahí en el espejo, debo amarme más, con mucha pasión. Y decía, ten cuidado,
Pero hay otras personas que dicen, no, yo debo básicamente odiarme. Y el texto bíblico siempre nos alinea en nuestro desbalance. El que ama bien se cuida también a sí mismo. Dice Pablo, no impongas con ligereza manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. En ese tiempo no habían las medicinas que teníamos nosotros. Y el agua, por cierto, era muy sucia muchas veces. El vino que viene de la fruta, de la uva, muchas veces, sin mucho alcohol, muchas veces era más limpio que el agua. Y no solo eso es algo que aprendí porque casi toda mi familia está en España, en Madrid, que es súper común tomar vino sin alcohol. En Europa, yo digo, bueno, si era súper con la comida y todo eso, ese es precisamente el tipo de vino que toman en la Biblia con todas las comidas, con las santas cenas, en fin, vino sin alcohol. Entonces, el punto es este: ¿cómo cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es el razonamiento ahí? Bueno, piensa que tú también fuiste creado a la imagen de Dios. Piensa que Jesucristo te manda a amar a tus enemigos. ¿Cuánto más? No hacerte daño a ti mismo. Y por supuesto, esto nos lleva a aplicarlo a una vida ordenada. ¿Verdad? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo estamos comiendo? Y uno dice, pero eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Bueno, es simplemente ser perfeccionado en amor. En amor. En que el Espíritu Santo nos lleve a crecer más y más en ser personas que aman. Y déjame darte una última palabra. Muchas veces las personas que mejor aman son personas que toman su tiempo para organizar su vida y decir, yo estoy comiendo bien, yo estoy descansando bien y yo tengo suficientes habilidades para ser de más utilidad y mayor fuerza para ser de más utilidad y beneficio a los que están a mi alrededor. Y muchas veces las personas que se descuidan a sí mismos están tan llenos de problemas y desastres en su propia vida que no pueden ser de bendición a otros. Así que por amor a Cristo, por amor al prójimo, organiza tu vida, cuida tu vida. El amor de Cristo se debe extender a todas las áreas de nuestra vida, incluso tu propio cuidado personal. Entonces, hemos aprendido, hermanos, que el amor del que habla la Biblia no es el de Hollywood, ni el que la sociedad nos enseña. Más bien es sabio, serio, prudente, sobrio, esforzado, puro, lleno de Dios. Dice, wow, eso ya no suena como amor. Suena como ser alguien muy, muy responsable. Suena como ser alguien que está constantemente llevando a cabo acciones bondadosas. Dice, porque esa es la descripción más bíblica del amor que solo las emociones o el emocionalismo en general. En conclusión, hermanos, Jesús murió para crear una familia llena de amor. Y nuestro texto nos da ejemplo tras ejemplo de cómo es amor sabio y sobrio y justo y bueno y esforzado y puro se aplica a todas las personas, a todas las áreas de la iglesia, ya sean las diferentes edades, ya sean los necesitados de la iglesia, ya sean los pastores de la iglesia o ya sea a ti mismo como miembro. Así que, hermanos, crezcamos más y más en ese amor. Jesús murió para crear una familia llena de amor. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que dejes ese mensaje en nuestros corazones toda esta semana,
ese mandamiento que resume la Biblia, resume los mandamientos de la Biblia. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús.